Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema: ¿por qué quieres ver a Jesús? Amigos, sucede que en el mundo de nosotros los humanos, los motivos, las intenciones y los propósitos por los cuales queremos encontrarnos con Jesús o ver a Jesús en nuestros escenarios de vida pueden ser tan diversos que terminan siendo absolutamente opuestos. Así es que esta es una pregunta pertinente en este programa de hoy. ¿Por qué quieres ver a Jesús? Y atención, que vamos a leer acerca de alguien que quería pero insistentemente ver a Jesús, pero veamos sus razones y sus motivos. Se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versos 8 y 9, pasaje que leo para ustedes. Dice así: Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Qué interesante. Mucha gente quiso encontrarse con Jesús en los relatos de los evangelios. Ciegos, leprosos, personas pecadoras, la mujer del flujo de sangre, en fin. Herodes, el rey, como muchos otros, tenía aquella urgente necesidad de conocer a Jesús. Quería conocerle personalmente. Pero Herodes no quería un milagro. Herodes no quería ser sanado de alguna enfermedad, tampoco quería escuchar tus pecados te son perdonados o tu fe te ha salvado. Herodes quería ver el circo. Herodes quería ver el show. Quería ver a Jesús operando milagros. Quería ver cómo Jesús hacía la presentación de su show milagroso y también quería conversar con él y hacerle muchas preguntas. Amigos, esto nos muestra el cuadro de las distintas razones por las cuales la gente quiere ver a Jesús. Nosotros necesitamos preguntarnos, antes de comenzar a juzgar a Herodes, preguntarnos, ¿y yo por qué quiero que Jesús venga a mi vida? ¿Por qué quiero encontrarme con Dios? ¿Exactamente qué es lo que quiero yo llenar? ¿Qué es lo que quiero yo satisfacer? ¿Cuál es esa necesidad mía, necesidad no accesoria, que solo con la llegada de Jesús puedo satisfacer? El cuadro de Herodes me lleva a hacer la siguiente pregunta que comparto con ustedes, amigos, y es esta: ¿qué debes querer? O mejor dicho, ¿por qué debes querer ver a Jesús? Y la pregunta tiene como propósito hacer una depuración de motivos, de intereses y que te quedes con intereses que yo diría son válidos delante del Señor. Así es que esta es la pregunta: ¿por qué debes querer ver a Jesús? Atención, primera respuesta: para poder rendirte a sus pies. Un hombre rico invitó a Jesús a su casa para agasajarlo y le hizo una comida. En la situación, ya Jesús visitando a este hombre, de pronto se introdujo una mujer de la calle. La mujer era pecadora.
era prostituta y traía consigo muy guardado un valioso perfume. Literalmente se escurrió, se deslizó hasta donde estaba Jesús y comenzó a llorar y a derramar el perfume sobre los pies de Jesús y a enjugarlo todo aquello, la mezcla de perfume y lágrimas con sus propios cabellos. Ante aquel acto hubo dos reacciones. El hombre rico pensó, si fuera profeta, se daría cuenta que esta es una mujer ramera que lo está tocando. ¿Y cómo es que es rabino y no se da cuenta que una prostituta lo está tocando? Primera reacción. La segunda reacción es la de Jesús. Y dice al hombre, ¿ves a esta mujer? Yo vine a tu casa, tú no me lavaste, ni pediste, ni pusiste agua para lavarme los pies. Tú no me diste beso. Pero esta mujer no ha cesado de besar mis pies y derramar sus lágrimas sobre ellos. ¿Sabe? Estas personas y estas muestras en la Biblia son ejemplos gloriosos de cómo debe ser la actitud del ser humano frente a Jesús. ¿Para qué quieres ver a Jesús? Debe ser, número uno, entonces, para rendirte a sus pies. ¿Lo has hecho? ¿O solamente te dedicas a negociar con Jesús tus intereses, tus necesidades, tus sueños, tus planes, tus proyectos? ¿Quieres un consejo? Ve y que lo primero que hagas sea rendirte a los pies de Jesús. Tus necesidades seguramente serán suplidas por Él, pero ve y ríndete a sus pies primero. Número 2, ¿por qué debes querer ver a Jesús? Para confesar tus pecados. Jesús contó una historia. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano, pecador de la calle. El fariseo oraba y su oración era una reverberación de su propia justificación. Él oraba, dice el texto sagrado, consigo mismo. Oraba consigo mismo. Es decir, él no está hablando con Dios, está hablando consigo mismo. Y su oración era esta: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, adúlteros, ladrones, mentirosos, ni siquiera como ese hombre que está ahí pecador. El otro hombre, por su parte, no quiso acercarse mucho. Se quedó rezagado y golpeándose el pecho clamaba: Dios, sé propicio a mí, pecador. Jesús concluye el relato diciendo que no el fariseo, sino el pecador fue quien descendió a su casa justificado por Dios. ¿Para qué debemos querer ver a Jesús? Para confesar nuestros pecados. No hay ninguno que no sea pecador. Ninguno de nosotros hay que nunca haya cometido errores, malas asociaciones de vida, malas decisiones, en una palabra, pecados. Y lo primero que debemos siempre tratar de hacer con Jesús, y no una sola vez como acto de conversión, todos los días. Si somos conscientes de un pecado, lo primero que debemos decirle a Jesús en la mañana es: Jesús, perdóname. Yo sé que lo hice mal el día de ayer. Yo sé que lo hice mal ahora, apenas me levanté. Cuando tú confiesas tu pecado a Él, Él extenderá su gracia sobre ti. Él te perdonará y Él te rodeará con su presencia. Tercera respuesta: ¿por qué debes querer ver a Jesús? Para pedir su consejo. Claro que necesitamos no solo los favores de Dios, necesitamos la voz de Dios. Hoy día es algo muy común que la gente solo quiera cosas de Dios. Sáname, prospérame, bendíceme. Pero sabe que la mayor bendición con la que podamos nosotros contar, con la que podamos nosotros contar, es la voz de Dios, el consejo de Dios. Yo creo que debiéramos preferir quedarnos sin algo que ocupamos
sin algo que necesitamos, que quedarnos sin voz de Dios. Es que quedarnos sin el consejo de Dios es caer en el vacío, es ir por el despeñadero. Así es que la pregunta es, ¿por qué quieres ver a Jesús? Debes querer ver a Jesús para poder pedir su consejo. ¿Cuántas cosas estás haciendo sin consejo de Dios? Las haces solo porque puedes, porque tienes la capacidad y porque tu voluntad así te lo indica. Pero no hagas solo porque puedes, hagas porque debes hacer porque Dios te lo dice. Entonces busca el consejo de Dios. Por eso debes querer ver a Jesús. Por eso debes querer encontrarte con Jesús para pedir su consejo. Y número 4, finalmente con lo que cierro, ¿por qué debes querer ver a Jesús? Para refugiarte en su fidelidad. Oh, dice la Biblia sobre su fidelidad, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Dios me recogió del pecado y Él me levantó y me hizo sentar con los príncipes de su pueblo. Eso es lo que Él quiere hacer con toda persona en todo tiempo. Por eso debemos querer ver a Jesús, para poder refugiarnos bajo el manto de su fidelidad. La Biblia dice que aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Así es que ve, y antes de pedir cosas, no cosifiques tu relación con Dios. Ve y ampárate en el refugio de su fidelidad. Él sabrá qué te da y qué te suple. Entonces, volviendo a mis palabras del inicio, leía para ustedes del Evangelio de Lucas, capítulo 22, versos 8 y 9. Viendo a Jesús, Herodes se alegró mucho, pero no porque quería un milagro. Se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Quería show, quería circo. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió porque Jesús no va a responder requerimientos de ese tipo, solicitudes de esta índole. ¿Por qué debemos querer ver a Jesús? No podemos hacerlo como Herodes, para llenar necesidades accesorias de vanidad superfluas. ¿Por qué debemos querer ver a Jesús? 1, para poder rendirnos a sus pies. Para eso. Y eso es prioridad 1. 2, ¿por qué querer ver a Jesús? Para confesar nuestros pecados. Y eso de preferencia, cada día. Número 3, ¿por qué querer ver a Jesús? Para pedir su consejo. No hay nadie que pueda suplir el consejo que solo Jesús puede darnos. Y número 4, ¿por qué querer ver a Jesús? Para refugiarte en su fidelidad. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Por qué quieres ver a Jesús? Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rene-penalba.com.